Saludos cordiales a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis con el título Desatando los 7 sellos. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el 17. Antes de empezar el estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos reunidos para estudiar tu palabra. Necesitamos tu dirección para este estudio y que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para aprender más de ti y de tu palabra. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que necesitamos difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos, Señor, en este estudio, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el título del estudio de hoy es Desatando los 7 sellos, Apocalipsis capítulo 6. La visión de Juan tocante al desatar el rollo de los 7 sellos es introducida por 2 capítulos mostrando algunas de las escenas más llamativas e impresionantes que se hayan sido reveladas en cualquier parte de la palabra de Dios. Los mismos portales del cielo son abiertos ante la atónita mirada del profeta y él ve a Dios mismo sentado sobre su eterno trono. Los supremos funcionarios del universo celestial están presentes. También se encuentra Jesús, el Cordero de Dios, como Salvador de los que se arrepienten y como León de la tribu de Judá para con los impíos que persisten en su rebelión contra Dios. Un rollo sellado con 7 sellos está en la mano del Padre. Es un documento de suprema importancia que trata el destino eterno de los seres terrestres. En todo el universo de Dios, Jesús es el único digno de desatar los sellos y abrir el libro. Y la razón por la cual es digno es porque Él fue quien fue muerto por los pecados del hombre y mediante su sangre hizo posible la eterna redención por la raza caída. Habiendo tomado el libro, el siguiente panorama es el de la gozosa adoración y alabanza dada a Cristo durante la ocasión de su coronación por todos los habitantes del cielo y la tierra. ¿En cuál otro lugar de las escenas descritas por los profetas podrá encontrarse algo que se compare con esto? ¿En qué parte de toda la historia puede encontrarse alguna escena tan gloriosa como esta? Pero todo esto es preliminar a la visión del profeta sobre el rompimiento de los sellos y el sellamiento de los hijos de Dios. Ciertamente en esta postrera visión debe haber algo de suprema importancia que involucra la suma de las más grandes esperanzas del hombre, algo destinado a llevar al hombre a la realización de estas esperanzas. O si no, suerte que espera a los condenados. El cuadro ante nosotros es uno de vida o muerte, de gloriosa victoria o ignominiosa derrota, de llamar a las rocas que nos escondan de la ira del Cordero, o de goces incontenibles de adoración y alabanza sobre la consumación de nuestras grandes esperanzas. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Por lo tanto, las escenas descritas dentro de cada uno de los sellos corresponden en parte a revelaciones de algunas profecías del Viejo y del Nuevo Testamento que fueron selladas por la mano de Dios en cierta época de la historia de la gran controversia entre el bien y el mal y que ahora nos son reveladas para una mejor comprensión
tanto del tiempo pasado como del presente y del futuro. Este hecho se cumple principalmente para el libro de Daniel. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se hizo a Juan. 2 veces Daniel preguntó: ¿cuándo será el fin del tiempo? Y yo oí, pero no comprendí. Dije pues: Señor mío, ¿cuál es el resultado de estas cosas? Mas él respondió: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 8 y 9. Fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en los últimos días. Esto nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Ahora vamos a pasar a leer en el tomo 15 de Manuscritos Liberados, página 219, lo que nos dice la inspiración. Tu diestra, oh Dios, romperá en pedazos a tus enemigos. Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Terribles son los juicios de Dios revelados. Los 7 ángeles estuvieron delante de Dios para recibir su comisión. A ellos fueron dadas 7 trompetas. El Señor salía para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra habría de manifestar su sangre y no más encubrir a sus muertos. Dad la descripción en el capítulo 6. Con estos antecedentes vamos a empezar el estudio. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Vamos a ver el primer sello. Un caballo blanco. Este versículo 1 indica con certeza que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Se advierte una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo, siendo los seres vivientes, querubines, espíritus ministradores. Sin embargo, son enviados para servir a aquellos que serán herederos de la salvación. Pasemos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice así, versículo 2. Estamos viendo el primer sello. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer jinete simboliza la iglesia de Cristo Jesús, la cual, revestida de su justicia, ha entrado en el conflicto con el maligno a través de la historia de la cristiandad. Este conflicto tendrá su punto culminante al final de la historia de la tierra. Para esos días la Biblia describe a la iglesia, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Esto está en Cantares 6:10. Ha de salir al mundo vencedora y para vencer. Vencedora porque se ha revestido de la justicia de Cristo y ha vencido el pecado en carne, y para vencer porque es el Espíritu Santo el que va con ella. La corona es la corona de la salvación. El caballo blanco simboliza el poder de la palabra de Dios, la verdad, la Santa Biblia. El salmista declara en Salmos 45, versículos del 1 al 5 lo siguiente. Salmos 45, versículos del 1 al 5. Dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dijo al rey mi canto,
Mi lenguaje es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalgas sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Esto lo encontramos en Salmos 45, del 1 al 5. De esta manera se describe la conquista del Mesías. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y también el versículo 4, donde encontramos el segundo sello, un caballo bermejo o rojo. Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello, un caballo bermejo o rojo. El cuadro descrito en el segundo sello corresponde a Satanás, o lo que es lo mismo, a sus seguidores, a los cuales Cristo los llama la sinagoga de Satanás. Esto está en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. El caballo sobre el que está montado simboliza el poder civil de los reyes y gobernantes. Repito, el caballo sobre el que está montado simboliza el poder civil de los reyes y gobernantes. Uno de los propósitos del maligno para evitar que la humanidad mire al caballo blanco ha sido fomentar a través de la historia y a lo largo y ancho del mundo el surgimiento de guerras y conflictos entre las gentes. El don divino nos dice lo siguiente en el conflicto de los siglos, páginas 646 y 647. Lo siguiente: el espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina, la intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. Conflicto de los siglos, páginas 646 y 647. Cristo Jesús, al referirse a las señales antes del fin, dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello, un caballo negro. La descripción del tercer sello corresponde a otra arma de Satanás, utilizada también a lo largo de la historia de la humanidad contra el caballo blanco. El trigo y la cebada es una bendición de Dios y simboliza el sustento diario que la tierra proporciona al hombre para su supervivencia. El aceite y vino también constituyen su sustento, pero estas 2 cosas denotan las gracias del Espíritu, la fe y el amor. En el libro Conflicto de los Siglos, página 647, encontramos lo siguiente: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Repito, Satanás destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Conflicto de los Siglos, página 647. El alto costo del trigo y la cebada implican una escasez en el sustento del hombre provocado por el maligno, como medida para alejarlo al hombre de Dios o para imponer doctrinas erradas. También era frecuente que se le diese al prisionero una dieta miserable de pan y agua, con el propósito de debilitarlo y en esta condición alterar la tortura psicológica con promesas de misericordia o amenazas de muerte. De esta forma se buscaba lograr la confesión y delación de los herejes y sospechosos de herejías. En cuanto se refiere al aceite y el vino, o el sustento de la vida espiritual del hombre, también hubo escasez durante el periodo de dominio de la Iglesia de Roma, desde el año 538 hasta el año 1798, es decir, los 1260 años de oscurantismo. El don profético nos dice lo siguiente: cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe o obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, entonces fue cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Esto está en Apocalipsis 11:3. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad.
durante todo este periodo de 1260 años. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo de Apocalipsis, que dice lo siguiente: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 310 y 311. Esta arma de Satanás, que constituyen la miseria y la angustia, muy pronto será vuelta a utilizar en forma intensiva en el futuro. El profeta Juan vio las escenas finales de la persecución del pueblo de Dios cuando dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Pasemos a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, Apocalipsis, versículos 7 y 8 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello, un caballo amarillo. En el libro El Conflicto de los Siglos, página 43 y 44, encontramos lo siguiente. Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los Olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Esto lo encontramos en Mateo 24, 9, 21 y 22. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que, de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron grande combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Esto podemos encontrarlos en Hebreos capítulo 10, versículo 32, y Hebreos capítulo 11, versículo 36.
Muchos sellaron su destino con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 43 y 44. Sigue diciendo el don divino lo siguiente: Satanás actuó primero a través de la Roma pagana y luego mediante la Roma papal. Repito, Satanás actuó primero a través de la Roma pagana y luego a través de la Roma papal. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles y horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro, Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieron padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza, es decir, el cuerpo, quedaba rendido y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 625 y 626. Si revisamos la historia universal, podemos darnos cuenta que la Biblia describe en forma muy adecuada la acción de Satanás mediante sus seguidores. El caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte, lleva consigo el Hades. Miles de personas que murieron dando testimonio de su fe en Jesús yacen ahora en la cárcel del sepulcro, pero no será para siempre. Cuando Cristo resucitó, se abrió el camino de gloria para los que duermen en el Señor, porque cuando Jesús venga por segunda vez, todos ellos resucitarán. El profeta Juan, al ver en visión el futuro, indicó que la historia se repetirá otra vez. El caballo amarillo perseguirá a la gente de Dios, y en esta ocasión con mayor intensidad y poder como nunca antes lo hizo. Vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 17, versículos 3, 12 y 14. Apocalipsis 17, versículos 3, 12 y 14 dice lo siguiente: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 3, 12 y 14. El don divino en la Review and Herald del 11 de enero de 1887 dice lo siguiente: Juan también fue testigo de las terribles escenas que se llevarán a cabo como señales de la venida de Cristo. Él vio ejércitos reuniéndose para guerrear
y los corazones de los hombres fallándoles por temor. Él vio la tierra movida de su lugar, las montañas llevadas hasta lo profundo del mar, las olas del mismo rugiendo y turbadas, y las montañas sacudiéndose con desquiebro. Él vio los vasos de la ira divina abiertos, y pestilencia, hambre y muerte viniendo sobre los habitantes de la tierra. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 10, hablando del quinto sello. Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 10 dice lo siguiente: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El quinto sello, el clamor de los mártires. En el tomo 7 del comentario bíblico, páginas 777 y página 778, encontramos lo siguiente: el altar presentado en el cuadro profético fue probablemente una reminiscencia del altar de bronce del santuario hebreo, y los mártires son presentados como sacrificios de Dios. Como la sangre de las víctimas fue derramada en la base del altar, Levítico 4:7, y la vida de la carne está en la sangre, así las almas de aquellos que se habían dado a sí mismos en martirios son simbólicamente presentados como estando bajo el altar. Tomo 7 del comentario bíblico, páginas 777 y 778. El hecho de haber sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían significa que los mártires no solamente eran predicadores de la verdad, sino hacedores de la ley durante su vida. Satanás, con sus armas, los jinetes, rojo, negro y amarillo, a través del periodo de persecución de la Roma pagana y luego de la Roma papal, llevaron millones de personas al sepulcro por el solo hecho de defender la verdad y oponerse a aceptar sus errores y herejías. La pluma inspirada describe en forma general el camino que debieron seguir estos hijos de Dios. Vamos a leer el Conflicto de los Siglos, página 708, que dice lo siguiente: los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Conflicto de los Siglos, página 708. Lo penoso es que dichas persecuciones no han terminado definitivamente. El profeta Juan vio escenas que demuestran que la historia volverá a repetirse. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:15, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, Apocalipsis 17, versículos 13 y 14. Es precisamente durante este nuevo y final periodo de persecución a los hijos de Dios que se oirá el clamor de los mártires. Ahora pasemos al tomo 2 de Joya de los Testimonios, página 151. La inspiración divina nos dice lo siguiente: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano,
y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Todo esto lo encontramos en el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 151. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando se cumpla la hermosa profecía de las Sagradas Escrituras, que está en Salmos 56, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. El don divino dice lo siguiente: entonces las decisiones de la tierra serán cambiadas, la afrenta de su pueblo será quitada. Isaías 25:8. Las vestiduras blancas serán dadas a cada uno de ellos. Apocalipsis 6:11. Y serán llamados gente santa, redimidos del Señor. Isaías 62:12. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Apocalipsis 6:11. La obra cruel del maligno no ha cesado todavía. Cuando se lleve a cabo la persecución de los hijos de Dios mediante el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, entonces la súplica de los mártires será contestada. El espíritu de profecía dice lo siguiente: cuando la oposición a la ley de Dios sea casi universal, cuando la gente de Dios sea sometida a aflicción por su prójimo, Dios se interpondrá. La voz será oída desde las tumbas de los mártires, representadas por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que tenían. Entonces esta oración ascenderá de cada uno de los hijos verdaderos de Dios: es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Las fervientes oraciones de su gente serán contestadas, porque Dios ama tener su pueblo que le busca con todo el corazón y depende de él como su libertador. Él hará esas cosas por su pueblo y se levantará como su protector y vengador. ¿No vengará Dios a sus escogidos que claman día y noche a él? Esto lo encontramos en la Review and Herald del 21 de diciembre de 1897. La liberación de su pueblo se hará mediante la voz de Dios en la séptima plaga. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, hablando del sexto sello, un gran terremoto. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. El sexto sello, el gran terremoto. Tales son las escenas solemnes y sublimes que ocurren bajo el sexto sello.
tiende ciertamente a despertar en todo corazón un intenso interés en las cosas divinas, la consideración de que estamos viviendo en el tiempo de los acontecimientos portentosos de este sello. Jesús, cuando anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. El don divino dice lo siguiente: no solo predecía en las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos 13, 24 al 26. También dijo: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. También dijo en Lucas 21, 25: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, esto es más o menos 18 metros de altura. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 349. Sigue diciendo el don divino. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía: el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación se acortara, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Eso es que
Jesús promete que la tribulación sería acortada. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según la palabra de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 351. Sigue diciendo el don divino lo siguiente. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 353. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 6 versículo 13, que dice lo siguiente. Apocalipsis 6:13 dice lo siguiente: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Repito, Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En el libro Conflicto de los Siglos, página 380 a la 381, dice lo siguiente: en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo. Esto está en Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciaban el día de Dios, declara en el Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban
de modo deslumbrador. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 380 y 381. Sigue diciendo el don divino: muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo del precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron introducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 382. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer capítulo 6, versículos del 14 al 17. La palabra de Dios dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 14 al 17, lo siguiente: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El don divino dice lo siguiente: el Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmos 53 y 4. Sigue diciendo el don divino: y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Esto está en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17. Sigue diciendo la inspiración: cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre, Isaías 9:5, han concluido. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban poco antes estalla el grito: el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas, antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 699, 700 y 702. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros,
como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, versículos del 31 al 34. En el tomo 6 de los Testimonios para la Iglesia, páginas 404 y 405, encontramos lo siguiente: hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías, todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma depende de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos: ¿quién podrá subsistir? En estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia, ¿habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Finalmente, hermanos y amigos, los que nunca oraron a aquel cuyo brazo podía darles salvación, elevan ahora una plegaria agonizante a las rocas y las montañas para que los sepulten para siempre y los oculten de los ojos de aquel cuya presencia les trae destrucción. Bien quisieran evitar ahora la siega de lo que sembraron por una vida de concupiscencia y pecado. Bien quisieran huir de la ira que han estado acumulando sobre sí para ese día. Bien quisieran hundirse con su catálogo de crímenes en las tinieblas eternas. Así que huyen a las rocas, las cuevas, las cavernas y grietas que les ofrece ahora la quebrantada superficie de la tierra. Pero es demasiado tarde. No pueden ocultar su culpabilidad ni escapar a la tan demorada venganza. El día que ellos pensaron no vendría nunca los ha sorprendido finalmente como una trampa, y el lenguaje involuntario de su corazón angustiado es: el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme? Antes que llegue ese día con sus escenas pavorosas, se ruega, hermanos y amigos, que prestemos la más seria y sincera atención para nuestra salvación. Muchos hacen gala de despreciar ahora la oración, pero en un momento u otro los hombres han de orar. Los que no quieran rogar ahora a Dios con penitencia rogarán entonces a las rocas y las montañas con desesperación, y esta será la mayor reunión de oración que se haya celebrado jamás. Hasta aquí el estudio de Apocalipsis capítulo 6. Próximamente daremos el estudio del capítulo 7. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.